Buenas noches, Reina. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, Buenas bien. noches. Muy bien. Reina ya nos hizo favor de darnos los puntos para su sesión y entonces, ¿tú quieres entrar en hipnosis, Reina, o la hago directamente con Nicolás? Mm, que si quiero entrar en no, si no, como no, así está bien, así está bien. Con Nico, ok. Bueno, entonces déjame, voy a... Okay. Se, se salió la cámara de Ahí está. aquí. A ver, ¿listo? Ya se ve. Ok. Muy bien, Nico. Voy a contar de 3 a 1 y conectas con Sí. Reina. 3, 2, 1. ¿Cómo la ves? La primera imagen que me llega, Ira, es como si ella fuera un hombre y en su cabeza estuviera como una tela de electricidad, así como si hubiera una tela eléctrica, como electricidad en forma de tela, que se le amarra así como del cuello y se enraiza como en toda su cabeza. Y de la parte de hasta arriba es como si saliera otra tela de tela más finita, más eléctrica, pero más finita, y que le rodeara. Y él es más como un ente masculino que femenino, haz de cuenta, es como un varón. Ok. Vamos a observar quién y cuándo pusieron esta malla en ella. Vamos ahí. Haz de cuenta, Iracema, que las imágenes se mueven muy lento, pero va hacia atrás y lo primero que veo que pasa es que hacia atrás es como si hubiera estado agarrado como de un tipo de dispositivo que hizo que la electricidad recorriera por su cuerpo y llegara a donde se encuentra en este momento. Ese dispositivo está como pegado como un tipo como de máquina orgánica porque se denotan muchas áreas que parecen más como si fuera una textura estilo piel o como órgano, pero hacia arriba y en la parte superior lo que yo veo, Iracema, es como un tipo, como un puerco que tiene como un casco, pero así es como un ser como muy grotesco, así gordo, enorme, que está como manipulando esa máquina. Ujú. ¿Y cómo se llama ese cerdito gordito? Grosto. Grosto. Ok. Ujú. ¿Me permites hablar con Grosto? Sí. Grosto. ¿Qué te pasa? Te estoy oliendo. ¿Y qué hueles? Me bañé hoy en la Mujer. mañana. Huele esa mujer. Mm. ¿Y está bien o no? Mm, No trabajo muy seguido con mujeres. ¿No? Mm, ¿Por qué? ¿No te gustan las mujeres? mm. La estructura cerebral craneal es diferente. Las reacciones químicas que se producen a través de la columna son diferentes. Necesito toda esa zona para poder conectar y no me adapto adecuadamente a las entidades femeninas. Mm. ¿Pero qué crees? Estoy aquí por Reina. Pero quien está aquí es José. ¿José? Ujú. José. Ok. ¿En qué vida Reina fue José? Pues, cuando tuvo este cuerpo,
¿hace cuánto tiempo? O sea, observa a Reina en este momento presente y observa a José y dime cuántas encarnaciones tiene que, o sea, de José a Reina, una, dos, o es la primera o así. Son 4. Cuatro. Ok. ¿Cómo José permitió que tú estuvieras con él? Tuvo una fuerte complicación en su sistema de vida. ¿Cómo cuál? Toda la cuestión nerviosa y eléctrica de su cuerpo físico no funcionaba. Padecía de enormes temblores, incapacidad de retener esfínteres, incapacidad de hablar. Sus ojos se movían como locos. No había punto central. Así que salió necesitando un equilibrio. Ok. ¿Y en qué momento, o sea, qué tuvo que hacer él para que llegaras tú a proporcionarle ese aparente equilibrio? Desear y desear y desear. Haber tenido una vida inerte en la cual el deseo de algo diferente llama la atención. Cuando un humano se la pasa deseando cosas, cuando un humano está en una constante solicitud, cuando no permite que las cosas lleguen en su momento y tiempo, va creando un residuo, un olor, como una peste. A mí me encantan las pestes y mamás humanas. Ah, ¿cómo es que funciona esta red de estructura que tienes con José y en qué ha cambiado ahora que en este momento presente es reina? Los circuitos que interconectan las cavidades masculinas de las femeninas son diferentes en un sentido energético. Ujú. Las mujeres tienen más receptores, así que las funciones de estos dispositivos quedan cortas y no pueden conectar adecuadamente con todas las funciones del cerebro. Así que de alguna forma hay un desfase, porque ni el cerebro está completo ya que está interferido, y ni la máquina funciona bien porque no puede conectar adecuadamente. ¿Y por qué no la desconectas mejor? Ya tendrá un cuerpo de hombre, este es el primero que veo que tiene de mujer. Ah, ¿cuáles son los problemas físicos que ella puede presentar al estar conectada a esta red a la que tú estás manipulando? ¿Por qué no hablamos primero de los beneficios? No, no, porque quiero hablar primero de lo que le afecta y luego ya hablamos de los beneficios para ver si se compensa y ya llegaremos a negociar a ver qué pasa. Pero es fácil ver lo negativo cuando lo presentas así. Bueno, yo quiero ver primero eso y luego me dices todo lo positivo. Lo positivo nos va a llevar más tiempo, ¿no? Algunos efectos secundarios de los choques eléctricos que produjo a través de esta imagen se perciben y se sienten en su estructura craneal como una presión. Puede parecer de enormes jaquecas, enormes dolores de cabeza, incapacidad de controlar los sentidos de orientación, mareos constantes, incapacidad de producir un adecuado producto de lenguaje. La comunicación se ve atrofiada. Al fin y al cabo estamos hablando de todas las sensaciones gestuosas y nerviosas que puedan interferir a través del cuerpo. Ujú, Se pierden algunas capacidades de sensación. Las puntas de los dedos están inertes, las acercan al fuego o al hielo y no se siente nada. ujú. ¿Qué más? Sus secreciones están un poco metalizadas, llenas como de óxido, a causa de las depuraciones que produce la máquina. Ujú. ¿Qué más? Puede expedir un olor extraño energéticamente hablando y hacer que otras personas sean repelidas por ella. Ujú. ¿Qué más? Mm. El cuerpo femenino es diferente al masculino, hay estructuras que no deberían estar.
es claro que se van a ver afectadas. ¿Cómo, por ejemplo? Pues el aparato reproductor, Ah, ujú, ¿qué más? sus senos, Ujú, su cuero cabelludo, ujú, ujú, ¿qué más? por lo consecuente a la incapacidad de lo mismo, ¿no? El líbido y su relación con sus hijos, por la cuestión de los senos. Ujú, mala relación con los hijos. Eh, ¿Cómo es su relación, por ejemplo, de pareja o su relación con los hombres? ¿Cómo es? Es muy, es muy primaria en un sentido físico, es meramente físico. Ujú, Esta disociación que hay entre la conexión de la máquina con el cuerpo con el que se conectó y el cuerpo que utiliza en este momento es grande. Así que es como si no le gustara el rol que le toca vivir en el sexo, pero lo disfruta. ujú. Y, y su feminidad es muy femenina, es más masculina. ¿Cómo la percibes tú o que manipulas esa máquina? Su feminidad es fuerte, ese cuerpo es muy femenino, pero mental y los enfoques que pueda darle esta máquina a la misma van llenos de masculinidad, así que puede ser muy fuerte, muy estricta, muy dura, hasta fría, en un sentido más desconectado. Ujú. Ok. em, ella dice que tiene ciertos malestares en lo que es la boca del estómago. ¿Es por eso o es por otra situación? Tiene que ver con un sentido de putrefacción energética que se produce en la zona de su garganta. Ujú, Al no poder crear estructuras continuas de comunicación, porque estos choques no la estimulan adecuadamente en el sentido del cerebro, estimulan ideas que van cargadas de otra energía, no la energía que su cuerpo maneja. Así que al final terminan siendo como nudos o estancamientos que se producen en su garganta, que terminan por pudrir un poco toda esa zona energéticamente. Esta parte en la que ella dice que siente que como que vive depresión. Incomodidad, claro, no se siente en el espacio que debería estar, no siente su cuerpo suyo, no siente ni su casa suya, ni a su familia, ni a su país, ni a su mundo. Se siente desconectada de todo. Entonces no tiene identidad, vamos a decir así, para entenderlo más fácil. Tiene una identidad muy clara. Lo que no tiene es un sentido a la vida. Es como si se le hubiera quitado el sabor. Ok, y em, ¿cómo fue que él o ella, siendo José, llegó a ti y qué beneficios ahora le da el estar contigo? Yo lo esperaba. Como te lo expliqué antes, era un chico con tales afectaciones que su proceso de pensamiento y petición eran enormes. Es como si todo el día hubiera estado repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Los pensamientos humanos corren en ríos de viento, en estructuras invisibles,
donde se pueden ver, se pueden oler, se pueden sentir. Me jacto de ser un carroñero profesional. Voy por ahí olfateando aquellas cosas que me interesan, aquellas cosas que me estimulan. El beneficio de mis máquinas son enormes, los cuerpos humanos son deficientes, así que mi estructura asegura que no haya ni un rompimiento en un sentido funcional. Gracias a mí, su salud es fuerte. En un sentido, su cuerpo está lleno de energía, está coordinado, no está desociado, no tiene ningún retraso, Mm. no tiene afectación física como las que ha padecido en otra existencia. ¿Cuáles son las afectaciones físicas que ha vivido en otras existencias, aparte de esta parálisis que aparentemente lo tenía Mm, inerte en una cama o no sé dónde? ¿Qué otras deficiencias ha tenido a lo largo de sus otras vidas? Ceguera constantemente, Ujú. Ceguera, ¿algo más? enfermedades seniles importantes como demencia, amnesia, Alzheimer, a causa de la deshidratación que constantemente se produce en sus cuerpos, en el sistema cerebral. Ahora, Es explícame una... como si ella no pudiera producir un líquido que necesitan ustedes como humanos de manera natural. Ok. A ver, quiero que me expliques algo que creo que puede ser interesante. ¿Cómo te mantienes unido a ella a pesar de estar o haber pasado ya 3 vidas anterior a esta? Porque me he quedado con esta porción, la porción que contiene el casco, está amarrado a mi máquina. Es una porción importante, la que estimula, la que da fuego a las demás existencias. Quizás su energía pueda dividirse y continuar en su proceso, repartirse y avanzar, pero una parte esencial de ahora ella se encuentra aquí, Ok. en mi estadio. ¿Y cómo obtuviste esa parte esencial de ella? En el momento en que se colocó la máquina, O sea, la máquina absorbe una parte esencial con la cual se queda. una parte esencial que alimenta como un núcleo inacabable, una energía permanente que está constantemente estimulando la máquina para que pueda producir los estímulos que ella necesita. ¿Qué va a pasar el día que ella pues ya no quiera estar en esa máquina? ¿O eso no va a pasar? ¿O cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo percibo? Ujú. Yo percibo que estás aquí y eso hace un cambio. Así que lo que pueda pasar en adelante depende y el resultado de cualquier cosa que hubiera pasado en este momento. Ok. Y entonces, ¿cómo, si tú estás acostumbrado o tu trabajo es mucho más fácil con cuerpos encarnados en hombres, cómo es que ahora esta almita eligió una mujer o tú le ayudaste a elegir a una figura femenina o cómo fue que se dio este paso a esta forma femenina? ¿O tú decidiste y para qué te sirve esta forma femenina ahora? No, a mí no me sirve. Me cuesta. Forzo la máquina. No es agradable tener que estar constantemente reparando conexiones para mantenerte fijo y activo en un cuerpo humano. Es hartante. Así que este es un error que no pasa comúnmente. También tengo incertidumbre de cómo lo logro. Quizás tu presencia aquí fue planeada por ella por mucho tiempo antes, con el deseo de encontrarse en una posición diferente, una posición que le permitiera ver todo con otra perspectiva, que le otorgara otra visión.
El humano es misterioso, Oye, muy creativo. y cuéntame, ¿quién te dio esa máquina o cómo construiste esa máquina? ¿De dónde surgió la idea de esa máquina? Mi raza, mi especie siempre se ha categorizado por tener una afinación perfecta con la tecnología en un sentido brusco y terraformario. Nos gusta realizar máquinas que contienen la capacidad de mover elementos energéticos muy similares a los que se encuentran en las estructuras planetarias en las que habitamos. La electricidad me encanta. ¿Cómo se llama el lugar de donde tú vienes? De alguna forma, nombrarlo en un sistema humano quedaría como Ozarko. Ozartco. ¿Cómo se llama tu especie? Somos los Ukla. Ucla. Ok. ¿Y los Ucla tienen mucho tiempo conviviendo con humanos o su tiempo ha sido relativamente corto? Evaluar el tiempo en tu tiempo es complicado, pero llegamos a hacer una glaciación. Una glaciación. Ujú. Entonces, ustedes solamente trabajan con varones. Sí, ¿Y qué es lo que la energía de estos varones les otorga a ustedes o les da? estamina nos da energía, alimenta nuestras estructuras, nuestras máquinas para seguir creando distintas tecnologías. Llevamos distintas muestras de regreso a nuestros lugares, a nuestras zonas, y de ahí podemos continuar evaluando la forma en la que la masculinidad de este planeta es tan fuerte y representada. ¿Y por qué les interesa? Bueno, yo creo que la mujer también es muy interesante como energía. Son interesantes, pero son diferentes. La energía femenina no es tan común en el universo como lo imaginas, Ah, ¿no? ¿no? Mm, No de esta forma, no en la forma que se representa en este planeta. mm, Todas las especies de este planeta terminan por interactuar para reproducirse. Es una forma diferente de crear una vida, en la que cada una de las energías toma un rol y un rol separado del otro. Se ujú, puede en un punto en específico ver absoluta diferencia entre ambos. Las ujú, demás especies universales, de alguna forma las características son mezcladas y no hay ningún punto en separación. Se conciben a sí mismas como parte de una sola unidad. Aquí no. Aquí existe la dualidad. Aquí ujú, se pueden separar las energías. Y eso es interesante. mm. Ok, muy bien, déjame con Nicolás. Nico, Mira, a ver, Nico, voy a hacer aquí mi dibujo ujú, de la figura humana y necesito que me digas cómo es que ves a Reina. Fíjate bien, él habla de los senos y el aparato reproductor femenino. Entonces, quiero que me digas cómo estos senos están ligados a, fíjate bien, a la garganta, a la vagina y con qué emoción se van ligando estos órganos. haz de cuenta que los senos, la garganta y la vagina es como si estuvieran amarrados hacia abajo, como estirados, con un resorte
que los jalan y se conectan directamente como en emoción general a la tristeza, pero como en textura Ujú, es como en un sentido del abandono, pero no el abandono de que la dejan sola, el abandono de que al final las cosas se tienen que ir. Es como no aceptar que todo tiene un ciclo, que todo tiene un tiempo, y es una emoción de tristeza que le llena cuando se da cuenta de que no puede retener algo. ujú. Estamos hablando de trabajo, hijos, pero haz de cuenta que en cuanto establece una relación, ese miedo, esa tristeza, esa como depresión se activa porque ya desde que lo tienes, en cuanto le llega, ya lo siente perdido. Ujú. Eh, él, él dice que, bueno, tiene malas relaciones y tiene falta de sensibilidad en las manos. Observa si las manos se relacionan con algo más aparte de sus dedos de las manos. ¿Qué más hay con esta? Sí, Dime. es como la incapacidad de sentir las cosas por el tacto, pero tiene que ver con, por ejemplo, cuando tú haces algo con tu mano, tú puedes crear, ¿no? Y cuando lo estás tocando es como si fueras imprimiendo de alguna forma tu energía en las cosas para darles la vida o el sentido del por cual las estás creando. Es como si esta conexión, por ejemplo, a ella le pueden llegar muchas cosas a sus manos y las manos en un sentido literario, porque es como a su vida, ideas, cosas reales, físicas, proyectos, personas, y es incapaz de darles la energía para colocarles un sentido en su vida. Ujú, ok. Em, el cuero cabelludo, él dice que también está relacionado. Dime con qué emoción y con qué otra parte está relacionado. Es como un miedo, como en un sentido de protección. Al final siente que no hay nada sobre su cabeza, o sea, como si sintiera que en cualquier momento la parte un rayo, no sé cómo, es como un miedo a ser fulminada de un de repente porque no siente protección en su ambiente. Ujú, ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Sí, y ahora más te quería decir que, por ejemplo, en la recorrida energética apareció primero así como nombre, pero por ejemplo, ahorita se encuentra su energía presente así como es ella ahorita, y se le ve también la estructura en el cráneo, ya no se ve la máquina, el armatoste, pero se denota la energía que está electrificada así como en su cabeza Ujú, y cómo baja también hacia su campo y electrifica toda la zona del suelo. ujú. Y ese jalonamiento que hay así que hacia abajo en lo que es como si se le hiciera un triángulo caído desde la cara hasta los pies. Un triángulo caído. Ujú. Ujú, ok. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Según yo, mi figura humana está toda la base, o sea, todas las bases de todas las figuras que salen arriba y todo viene en punta hacia abajo. Entonces, primero, a ver, vamos a empezar. Mm, todas las partes eh, que creemos que con la muerte se destruyen o nos destruimos, eh, es como si hubiéramos creado o creído que desaparecen, pero no, siguen estando ahí. Entonces, el cambio de materia de lo físico a lo energético es la influencia del ambiente que gobierna la materia. Entonces, el pensamiento es una de las fuerzas más grandes que tenemos nosotros como humanos. Cuando nosotros empezamos a decir que con la muerte todo desaparece, empezamos como a fragmentar nuestro cuerpo energético. ¿Y esto qué pasa? Empieza
a servir como base para generar otra actividad. Pero, ¿qué otra actividad vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar la actividad que la fuerza de la memoria del ambiente actúe ahora en nuestra nueva forma de materializarnos. Entonces, quiero que empiece a eliminar todos los movimientos que ha hecho a partir de creer y de buscar que hay una inteligencia más grande que ella misma, que a través de la forma en que el hombre ha creado esta realidad, influencia su propia estructura energética. Y dime qué es lo que hace. Haz de cuenta que lo que yo veo, Iracema, es como si ella se llevara primeramente las manos a la cabeza, a la zona en la que tiene electrificación, y hace como que jala un poco la tela y veo que se crea como una respiración en su energía de una estructura que baja y se presenta enfrente de ella como un tablero de rompecabezas. Cada una de estas piezas, Iracema, son pedazos de vidas, pero no son la experiencia de lo vivido, son la creencia de lo que no tuvo. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí está la visión de cuando fue ciego, aquí está su movilidad de cuando no se movía, aquí están sus recuerdos de cuando tuvo amnesia, aquí están sus dedos cuando le faltaron en la mano, aquí está el cabello que nunca tuvo cuando fue calvo, o sea, todo lo que no tuvo y todo lo que ella considera que perdió a causa de la misma vida que no pudo engendrar en su momento, se encuentra así en ese tablero y lo presenta así enfrente de todo. Fíjate, la voluntad determina, o sea, la voluntad del alma determina lo que nosotros en este mundo físico vamos a vivir y vamos a metabolizar según las circunstancias que creemos o que queramos que nos gobiernen en ese momento. Ujú. Entonces, quiero que empiece a eliminar desde su matriz, que es su propia gestación, quiero que empiece a eliminar todas las formas en que su cuerpo se ha sentido vulnerable y la fuerza mental y la necesidad la ha llevado a permanecer en un estado estático, sin movimiento, sin estructura sólida y sin raíz, sin piso, sin suelo. Mira, Ira, lo que está haciendo en este momento es que justamente este tablero que ella primero presentó, ahora cada tablero se convierte como en una base a cada una de estas deficiencias. Entonces, lo que hacen estos pedazos de tablero es que a través de una energía eléctrica, porque aquí todo está electrificado, empiezan como a hacer como una serie de efervescencias que van eliminando el residuo de lo no tenido en una vida para convertirse como en un total de lo que sí se vivió y crear como un piso. Cuando todos estos pisos se forman, se juntan y crean la imagen como de un rombo, hacen una figura tridimensional. Todo esto es como la sensación del suelo o la sensación de un estadio propio, de algo mío, de algo que forma parte de mi propiedad, que se encuentra ahorita en sus manos, como si en sus manos tuviera la propiedad de su alma o de su existencia, algo así. Ok, pero fíjate lo que está haciendo. Quiero que se detenga un poco. ¿Por qué? Porque está utilizando la razón, las emociones y los instintos. Pero lo que quiero es que cuánticamente esto que está utilizando, que está bien, pero que empiece a decantar la experiencia. No quiero que empiece a buscar
como un sentido para justificar. No, lo que quiero es que cuánticamente esta razón, estas emociones y estos instintos sean decantados para buscar ahora un sentido diferente a la existencia humana. Y dime qué hace. Haz de cuenta que por un momento el rombo se separa como si se desfragmenta y Ajá, se hacen como 5 círculos. ok. Cada uno de estos círculos empiezan a girar hasta que se vuelven como solamente una línea que está girando como atrás de su cola, como cuando hay un inicio y un final. Ujú, El final de la primera se entrelaza con el inicio de la segunda y van creando como una cadena de 3. Cuando se ujú, crea esta cadena de 3, se estiran y es como si se exprimieran y de en medio de las 3 cadenas empieza a salir como una como supuración de una tonalidad rosa, moradosa, así, que empieza a salir y huele como a ira, huele como a decisión mal tomada, huele como a, ¿cómo pudiera expresar este olor? Como a algo que no se utilizó, haz de cuenta, como cuando compras algo y no lo utilizas y ujú. se pudre, algo así, Ahí te huele va, como a esa sensación. ahí te va. Este, Lo que pasa es como si ella hubiera entendido que la vida es una guerra de resistir y prevalecer. Y no se trata de eso, porque al final de cuentas es como si todo el tiempo estuviéramos enfrentando batallas continuas día a día para ganar una de las dos, o el resistir o el prevalecer. Entonces, lo primero que quiero que haga es que empiece a tomar de forma inteligente la información para entender que antes de que hubiese sido necesario eh, generar o adquirir una, una decisión, lo primero que tiene que hacer es reflexionar, escuchar y entender lo que está pasando en su campo electromagnético y energético. Entonces, quiero que empiece a activar la creatividad, que es la propia capacidad de adaptarse y envolverse y desenvolverse. O sea, empezar a sentir que ella es el cambio infinito, o sea, interminable y constante. Y dime qué hace. pues lo que pasa es que termina de como de sacar esto que tú llamas, como dices, resistencia, Ujú, porque claro, es como si en su experiencia de vida nunca hubiera estado la opción de haber disfrutado, como si eh, siempre le faltó algo o siempre tenía que luchar por algo. Entonces, cuando termina de hacerse esta supuración, se vuelven a desenredar las líneas y empiezan a girar, pero ahora de manera vertical. Cuando crean este giro de manera vertical y la SEMA empiezan a crear como un sistema como de remolino que ajá, empieza a sacar desde abajo de la estructura energética distintos como pegostes que estaban estructurados en este triángulo que se veía como caído. Entonces ujú, la punta del triángulo termina como a ser, como empieza como a ser absorbida, 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 hasta que se va como estirando hacia arriba y después se convierten como en un cuadrado, como si la figura se hubiera transformado. Cuando sigue subiendo, 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 ahora el triángulo y la sema quedó de los senos hacia la cara, pero la punta del triángulo está todavía un poquito caída hacia abajo. pero fíjate una cosa, hay que empezar a transformar eh, la polarización que puede tener ella en su vida y esta polarización determinante de lo bueno y lo malo, de la dualidad extrema de el hombre y la mujer, de los papeles que debe de tener cada uno de estos personajes dentro de la vida, de la sociedad, de la familia, de la pareja, de todo. Quiero que empiece a eliminar y a transformar esta polaridad para que empiece ella a activar su propia vitalidad. Haz de cuenta, Iracema, que este paso es como muy brusco, pero al mismo tiempo muy fluido, porque haz de cuenta que es como si ella creara como un espejo en medio y en vez de ver un reflejo,
es como si cada lado salieran una versión, ¿no? Una versión, la versión como que más recuerda su energía masculina, que es muy similar a la que era José, y esta versión de ella que sí se denota como nueva Ira, ¿eh? Es como si su adaptación a un cuerpo femenino fuera algo como muy reciente. Entonces lo que hacen ambas energías cuando salen así, que se ven así como hombre y mujer de un lado y del otro, lo que hacen es que giran y se encuentran en el espejo y se ven de frente. Cuando se ven de frente es como si experimentaran todas las relaciones de sexo opuesto que pudieran haber, ¿no? O sea, primero se ven como madre e hijo, padre e hija, luego se ven como esposo, mujer y hombre, luego como un tipo de relación así como de autoridad y pasivo y luego pasivo autoritario. O sea, se empiezan como a reflejar, a reflejar, a reflejar, porque están haciendo como pasen las versiones que pueden representar su energía en ella misma, una y de otra. Y es como si hubiera una conversación intensa, porque esto es como un tema complicado para su esencia, digamos, de alguna forma. Ok, fíjate bien. Es que ella debe de entender que no hay pasado, ni presente, ni futuro. Vamos a entender que el cambio es ahora. Ni antes ni después, es hoy. Este hoy es en todos los tiempos y en todos los momentos y en todas las dimensiones. Y este hoy aplica en todos los conceptos específicos en las que él o ella, porque es una unidad, rechazan la posición energética opuesta como sintiendo que no es capaz de aplicar o de estar presente en esta vida porque simplemente es como dicen los niños, es que no me encuentro, no me hallo, no me acomodo, no me siento a gusto. En esta forma de aplicar este contexto específico de que ella y él es una unidad energética, quiero que empiece a desarrollar una sola visión de lo que es hoy y no de lo que fue antes o de lo que será mañana, de lo que es hoy como unidad completa energética. Y dime qué es lo que ella hace. Pues se pierde como esta diferenciación como de contacto y termina como juntándose dos manos para entrelazarse. Cuando estas dos manos se juntan, Mm, Iracema, comienza todo un proceso químico en su cuerpo a revolucionarse, ok. porque haz de cuenta que así como en un sistema físico, muchas de sus, como en un sistema energético, había mucha masculinidad energética en su energía, también su sistema físico ciertas segregaciones y enzimas estaban más cargados como por hormonas masculinas que por hormonas femeninas y esto causaba en su sistema físico como tal su cuerpo distintas afectaciones referentes al sexo en el sentido del órgano, ¿no? Ujú. Entonces, cuando esto sucede, que es que existe esta fusión, todas las partes de su cuerpo que segregan empiezan como a babear y 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 terminan como por lubricar esta fusión. Cuando ella se ve como totalmente lubricada, porque es como si se recubriera de un líquido que ella es, como si se rebañara de lo que es su líquido de esencia, este Ujú. líquido termina por adaptar y asociar a su cuerpo todas las percepciones que se pueden recibir en ambas polaridades, como por ejemplo todas sus células, porque hasta en el nivel celular estaba acá azulita y acá rosita, ¿no? Por decirlo de una forma de ejemplo. Ajá. Entonces, ahorita todo está haciendo este amalgamiento para producir y reproducir en toda su estructura otro tipo de producto, ahora que la célula está pulsando en unidad. Ok. Fíjate una cosa bien interesante. Nuestra mente también depende de cómo se va organizando nuestras células de nuestro cuerpo. Cuando nosotros vamos rechazando, ya sea nuestra parte masculina o femenina, vamos rechazando también nuestra estructura física, orgánica, biológica y emocional de lo que somos. Quiero que empiece a generar una estructura tanto interior como exterior nueva que empiece a dar un sentido dentro de su propia estructura a su mente, a su corazón, a su vagina, a su expresión, a su garganta, a su estómago y fíjate bien, a sus
fluidos y quiero que trabaje hígado, riñones, páncreas y pulmones. Y dime qué hace. Haz de cuenta, Iracema, que ella termina, ya ves que hace un momento había creado como un espacio para deshacerse un poco de la telaraña. Cuando tú das todas estas instrucciones que de algún momento o de alguna forma hacen que primero vaya como hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, como reducirse para poder manipularse como en un sistema celular, esto hace que también su estructura energética minimice la irradiación de fuerza y por tanto terminan como de desconectarse todas las estructuras de la maquinaria esta que en un sentido energético seguían manipulando muchas de sus decisiones como nerviosas. Cuando esto sucede y se rompe la máquina, se liberan, es como si todas sus células, Iracema, todas las células hubieran estado amarradas en un nudo acá arriba en el cerebro y todo lo que bajaba eran los estímulos eléctricos que tenía esta máquina. Entonces, cuando se libera y en este comando lo que hace es que todo su sistema nervioso cae sobre su cuerpo y se reacomoda. Ok. O sea, está conectándose. Fíjate una cosa muy interesante. Nuestro cuerpo sin estímulo, sin emoción, haz de cuenta que es como un carro sin gasolina, no se mueve. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a activar nuestra propia creatividad para empezar a relacionarnos cómo vamos a afrontar que nuestros músculos empiecen a moverse. Y los músculos están en todo nuestro cuerpo. Nuestros senos son músculo, nuestra panza es músculo, todos los músculos, el corazón, todos los fluidos que maneja el cuerpo tienen que empezar a mover el músculo con esta emoción nueva para generar ahora sí que una gasolina nueva que vaya permeando en cada órgano para cambiar esta estructura orgánica y biológica y entonces eliminar cualquier residuo biológico de pensamiento, de enfermedad, pero fíjate bien, sobre todo de autocontrol, porque el querer controlarse es lo que la tiene internamente como descontrolada. Y dime qué pasa. Claro, porque no entiende en realidad la forma en que se ensambla y al no entender la forma en que se ensambla o no entendían la forma en que se ensamblaba, creía que había que manipular todas sus partes. Entonces lo que está haciendo ahora es permitir, soltar y dejar que los procesos automáticos de su energía, por ejemplo, la creatividad, la creación, el pensamiento, en el sentido del cuerpo, la respiración, la digestión, el habla y todos estos procesos que son, digamos, incapaces de no procesar porque invitan al continuo funcionamiento como del alma y del cuerpo. O sea, no es como que decides no hacer digestión, no es como esencia, hacen que todo este nuevo proceso de, como dices tú, de músculo, termine por alimentarse. Es como si la célula se junta, se separa y todo, y va creando el músculo, y el músculo va abrazando su estructura. No es como que hay músculo que recubre órganos, no. Son músculos que abrazan su estructura y su forma para crear como un espacio adecuado de comodidad y tranquilidad, porque al final, si hay algo, si hay una emoción que se alimenta en estos músculos, es el deseo de disfrutar, y disfrutar en un sentido general, simplemente darle paz a su cuerpo para que tenga momentos de disfrute. Eso es muy importante porque lo que acabas de decir, el deseo es, yo siempre he dicho, es como una notificación, ya sea de WhatsApp o de Facebook y todo. El deseo ya está ahí. Tú decides si lo abres. Entonces, este deseo nos va en este momento a ayudar a entender que es la forma de crear todas las posibilidades para que ella pueda empezar a activar su sentido de reproducción celular y de supervivencia, que es la clave para que empiece ella a entender que lo que ha creído que es un defecto
puede ser una habilidad y entonces deje de llamarle defecto y empiece a activar toda la razón, todos los instintos naturales, todas las capacidades naturales que tiene para comprender cómo entender que el sufrimiento no es necesario para vivir. Y fíjate, Iracema, cómo ella lo representa en este sentido, porque lo que se ve es como si le da apertura al cerebro a estimularse en un sentido creativo femenino. Te voy a explicar. Lo que pasa es que yo veo que en la estructura cerebral que había hasta antes de la sesión, había un cierre completo de la aceptación o al revés, una desvaloración absoluta de lo que como mujer, como ente femenino, ella podía pensar, decir, hacer, crear, construir, desear, porque venía envuelta de un ambiente que la limitaba en un sentido masculino y al ella energéticamente sentirse en un sentido masculino daba más fuerza a los límites porque los creía verdaderos y reales a lo que en realidad ella como pudiera interpretar del mundo. Entonces lo que hace ahora su cerebro y lo que hace en todo su cuerpo es llenarse de un líquido y una fluyente nueva, un producto de una mezcla importante entre su raciocinio o el pensamiento científico, Sí, sí. pensamiento estructural y toda la parte creativa y empiezan a crear un amalgamiento que termina siendo como un tipo de arte, es como si su cerebro estuviera en este Mm, momento creando arte, ok, claro, porque fíjate música, poesía, pintura, todo empieza a darle color a todo. ok, ¿por qué? Porque el pensamiento siempre es anterior a las actitudes y a los hechos. Entonces, el hombre busca en los hechos acumular a lo mejor conocimiento para poder pensar, cuando no es así. El pensamiento es natural y viene anterior a todos los hechos. Entonces, quiero que empiece a entender la distancia que hay entre lo que ella piensa, lo que ella hace y lo que ella siente, para que empiece a tener un equilibrio energético y pueda crear una vida llena de su poder, de su Ujú. fuerza. Dime qué hace. Esto es bien importante, Iracema, porque lo que hace en este momento es como abrir su línea general de existencia. Ey. Cuando ella entra en un sistema de dicción de línea general de existencia, Iracema, lo que está haciendo es como envolverla con la estructura de pensamiento y completud que tiene en este momento y Ajá. hace que toda su línea se sienta completa. Cuando en toda su línea hay completud y hay como totalidad, todas estas deficiencias en vida se empiezan a desaparecer. O Mm, sea, no creó la necesidad de entrar con una necesidad, por decirlo de alguna claro, forma, ¿no? claro. Ujú. Aparte, la elección la vamos ejercitando nosotros todo el día y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, la capacidad de elegir la hacemos todos los días. O sea, si hacemos algo, elegimos hacer eso. Si no lo hacemos, elegimos no hacerlo. Pero Ujú. todo son elecciones. Y estas elecciones que vamos haciendo cada día, cada momento del día, hay elecciones que nos generan alegría, paz, armonía, confort, pero hay elecciones que hacemos que nos dan lo contrario y nos dan desarmonía, nos dan angustia, nos dan temor, nos dan rabia. Estas elecciones muchas veces las vamos dando o las vamos haciendo o las vamos ejerciendo a través de lo que nosotros creemos y vivimos que son los fracasos. Y Ujú. entonces los fracasos los vivimos y nos van llenando de miedo. Y esos pequeños fracasos que se convierten en miedo son como unas pastillitas de veneno que nos van poco a poco autolimitando.
quiero que empiece a entender que lo que ya no le sirve, en lo que estaba apegado a lo que los demás son, a lo que los demás piensan, a lo que los demás sienten, quiero que empiece a entender que esto también es una manifestación del miedo de los demás. Quiero que empiece a eliminar los miedos que ha aprendido a partir de ella juzgar o de ser juzgada o de no sentirse apta o de no sentirse plena o de creer que no es suficiente, que no puede a partir de todos sus fracasos, de todas sus formas de verse ella en esta sensación como de impotente. Y dime qué Claro. pasa. Lo que pasa es que había, obviamente, en el recuerdo de la creencia de su existencia, su ambiente siempre fue muy débil. Mm, Es como si su alrededor, que es como su estructura primaria, no, su cuerpo y su primera casa, o por decir, los primeros 5 metros a su alrededor, para ella siempre fueron un peligro en sus existencias, ujú, como si siempre hubiera un inminente, como dices tú, fracaso o una inminente derrota o una inminente pérdida ujú, latente en su sistema de vida. ujú, Entonces, lo que hace Iracema, que también de alguna forma se agravó con el choque que hacía esta electricidad, y te veías como caía así como una red hacia abajo y también separaba su ambiente, ujú, pues todo eso que Iracema fue creando como una estructura de piedra que no le permitía ni empujar las ideas de lo externo y ni jalar las ideas personales, como si hubiera quedado trabada en una piedra. Entonces, su energía empieza a palpitar poco a poco hasta que entra como una palpitación, pero no que es rápida, es más bien profunda y expansiva, o sea, empieza pum, y luego vuelve como a regresar y hace otro pum, así como si tu corazón hubiera crecido muchísimo, y en esa última palpitación es como si ya rompe esta estructura cuando se expande y termina por liberar todo como lo que estaba pegado en su sistema más cercano a ella, no solamente de manera energética, Ira, es como si en un sistema de repercusión en onda liberara sus estructuras físicas, su casa, sus espacios de las mismas creencias, como fíjate, como mm. si hubiera objetos, fotografías y colores que le determinaran específicas ideas, y ahora libera la parte energética que apegaba a todo eso. Ok, ahora vamos a trabajar la parte sexual, lo que es el líbido, lo que es, bueno, toda la parte sexual. Primero quiero que empiece a trabajar con las glándulas, con la pineal, con la hipófisis, y que empiece a ir a trabajar con todas sus glándulas y que empiece también a conectar con la amígdala en el cerebro y que conecte con las amígdalas que están en la garganta y que conecte también con todo lo que es la tráquea, con todo lo que son las glándulas salivales y que empiece ella a tomar lo que es el sabor a la vida, activando estas glándulas. De ahí nos vamos a pasar directamente a lo que son los riñones, los pulmones y pasamos a los ovarios, pasamos a las trompas, pasamos a la matriz y por último a los labios vaginales. ¿Por qué? Porque la misma sensación que va a tener en su boca y en sus labios los va a tener en su vagina. Y quiero que esta sensación de humedad, porque es el mismo sabor a la vida, el que se come por la boca que el que se come por la vagina. ¿Sí me entiendes? Entonces, Ujú. quiero que empiece a deglutir, a saborear todo lo que energéticamente le da sabor a la vida para poder generar una vida activa sexualmente y energéticamente para después que saboree, nos vamos a ir a los senos. Y quiero que los senos empiecen a activar todas sus glándulas mamarias para ahora dar alimento de vida. ¿Vale? Y dime qué hace. Bueno, Iracema, lo primero que veo que hace, o lo primero que aparece, es como si se creara una, pues por decirlo así, como una almeja, como una concha en toda la zona de su área vaginal,
Entonces se crea como una compuerta que está abriendo y cerrando. Y está como expirando y soltando, como si inhalara y exhalara. Ajá. Entonces, cuando aparece eso, que es como un sistema que se crea, toda la parte de adentro es la que empieza a succionarse, como si a nivel energético, a nivel físico, subiera toda la estructura desde la vagina hasta su rostro Ah, ok. y aquí empiezan a jalarse las cosas también. Es Ok. como si estuviera tragando al revés por la Ah, vagina ok. y empieza a bajar y a bajar y a bajar hasta que produce una perla energética que ella toma y retira y la coloca enfrente. Todo eso, Iracema, es el disfrute, el placer y la sensación que confirmaba todas las creencias limitantes, porque al final hasta en la limitación hay un placer, porque te Claro. invita a formar parte de algo Ajá. y te da un estímulo cuando eres incapaz de recibir el estímulo en un sentido de deseo personal. Ujú. Entonces ella observa la perla, te la muestra como diciendo, mira todo lo que, todo el disfrute que he desperdiciado, algo por así, Ajá. y luego la desecha. Se retira así como la almeja, Iracema, y queda como una estructura cristalina que recorre toda su energía y por ahí ahora sí, como si se hubiera trabajado al revés del comando, empiezan a bajar todas las secreciones de las glándulas hasta empezar a vibrar y es como si ella se hubiera convertido en un momento como en estos objetos de brillo en la oscuridad, porque Ujú. tiene como mucho brillo así como por todo su cuerpo y luego ya el brillo se empieza como a adaptar y adaptar y adaptar hasta que agarra como una tonalidad rojita y ahora sí es cuando entra el calor, y la semana. Ok. Porque En- ahora sí ya está haciendo calor. Sí, entonces ahora que estamos calientitos, ahora que estamos calientitos, quiero que los deseos eh, dejen de ser argumentos. O sea, si yo tengo un deseo, tengo que argumentar por qué deseo tal cosa. O sea, quiero que deje de argumentar y empiece a entender que sus deseos espirituales, sus deseos físicos y emocionales crean una unidad con el todo. Y quiero que empiece a eliminar cualquier residuo de cualquier enfermedad con cualquier forma en que ella no se reconoció, no se admitió, no se sentía apta, plena, fuerte, capaz, y esta necesidad de que ella sentía que no valía o que no tenía la capacidad de valer. Y dime cómo ves sus senos, que me interesan ver sus senos. Es que justamente en este comando, cuando estás hablando de la valía, Ujú. yo veo, bueno, primero vi cómo ella colocó su mano en su frente y en su vagina. Cuando ella crea esta como conexión entre ambas partes, se empieza a crear como un puente energético que crea un ciclo no de reciclado, sino como como cuando te dan como cuando te dan una crítica o te dan una evaluación después de que tú hiciste algo, así como de un proceso como de ciclo de resultados, haz de cuenta, ¿no? ¿Por Mm, qué? Porque ahora su vagina, que en un sentido energético, porque no estoy hablando de la física, que es como la parte energética sexual de ella, ujú. empieza a tomar un liderazgo en la estructura del pensamiento. Que no se entienda que es como que si ahora lo que piensa es la parte sexual. No, pero la parte sexual alimenta su pensamiento Ok. para crearlo gordo, creativo, estimulado, vivo, llameante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ujú. Y cuando se empiezan a crear estructuras de como deseos llameantes o pensamientos llenos de fuego, es cuando yo la veo que su energía se comienza a abrazar en toda esta zona y los senos se vuelven grandes, 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 grandes y redondos y es como si empezaran a girar. Cuando los senos empiezan a girar, es como si se exprimieran un poco hasta que terminan como de segregar una estructura que desaparece y se vuelven a reestructurar. Cuando los senos se reestructuran, ella siente como primero como un tipo de entumecimiento y cuando por fin termina por estructurarse y sostenerse, ella entra como en un abrazo muy profundo que la hace bostezar. Ok, entonces ahora quiero que empiece a activar su corazón.
y empiece a activar al ritmo del corazón, o sea, a su ritmo cardíaco, empiece a armonizar todos los ritmos, el de la mente, el de los pulmones, el de su vagina, el de su estómago. ¿Para qué? Para que empiecen a sentir la libertad del reconocimiento. Es como si a cada órgano, perdón, se le diera la libertad o la elección de reconocerse de una forma sin límite y con la capacidad de ejercitar su función en plena libertad, en plena satisfacción, en plena armonía con todo lo demás. Y dime qué pasa. Pues es que esta es la parte como una parte muy medular de todo esto, porque haz de cuenta que en su estructura, al haber estado como tan limitada entre sus propias ideas, tal y como lo dices, todos sus órganos y todo eso, sentían la necesidad del funcionamiento, pero no la necesidad de sus propios deseos, fíjate, hasta sus propios órganos, ya ves. Entonces es como si los mismos órganos tienen el deseo de hacer su función, pero Ujú, la función de un órgano tiene un inicio, un proceso y un final, ujú, y el final es un desecho. Ah, ujú. pues tu estructura de órganos en la estructura anterior no encontraba cómo desechar, entonces todo era un constante estancamiento en su intestino y en todo el recto, y Ok, terminaba por inflamarle todo eso. Entonces, ahora que tú de ver este comando le invitas a procesar y a darle la particularidad a su esencia, los órganos se encuentran en el proceso para terminar como su función a través de esta libertad que tú mencionas, y terminan como por liberarse muchos líquidos a través del recto, y el recto queda como un poquito eh, irritado, pero liberado, o sea, ya en proceso de sanación. ok. Entonces ahora quiero que empiece a fortalecer el sistema inmunológico, a fortalecer y mejorar el rendimiento de su mente, de su cuerpo, de su vitalidad, de su resistencia, de su capacidad de vivir, de curar el cuerpo, de restablecer una nueva forma de vivirse energéticamente. Y dime qué es lo que hace. Yo lo que veo, Seba, es que aquí va al estómago y termina de procesar y como de ordenar los comandos que le invitan a todos los gases gástricos a la obtención de distintos nutrientes. Es como si en esa misma como terquedad por saborear la vida, su cuerpo había perdido también la asociación de lo que era beneficioso y no. Y no porque consumiera solo lo negativo, sino porque repartía las vitaminas en un sistema diferente. Entonces se reestructura, y a partir de como de este comando, el estómago empieza a determinar, porque al final el estómago es importantísimo, porque Claro, también decide, el estómago también decide, claro. y sus decisiones estomacales estaban mal enfocadas y Ujú, alimentaba erróneamente su cuerpo, no por la comida, por la forma en que se administraba. ujú. Entonces, terminan como por acomodarse las decisiones estomacales, Ira, y veo como que todo su cuerpo se desinflama y hace como un suspiro así de paz. Ok. Observa si Reina está atada o conectada todavía a esta máquina con este don Puerquito, No, 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 ¿no? tiene ya bastante que se fuera. Ok, observa cómo ves sus senos energéticos, si ves algún residuo o algo de este malestar, ay, ¿dónde lo anoté? Aquí, del cáncer de mama, observa cómo lo ves, cómo lo está trabajando. Yo veo ambos senos hinchados, pero bastante como rojos, como rositas. Los pezones se ven como si comenzaran como a separarse de la piel, como Ujú, si hubieran estado como aplastados y empiezan como a separarse de la piel, y eso hace que el espacio y la respiración de lo que es el seno como estructura en su cuerpo pueda respirar como con mayor facilidad. Entonces yo los veo rojitos, los veo limpios, ah, ok, los limpios. veo, los veo limpios, sí, un poco entumidos, Ujú. pero ya como con el espacio suficiente como para hacer, no los veo ni estancados ni obstruidos. Ok, observa este malestar que tenía, pues que en su cabeza, que en su espalda, que en su garganta, que en su estómago.
que todo esto, si ves que sigue estando presente en ella. No, no existe ya, pero al ver sido una sensación eléctrica, es como si va a llevar unos días en deshacerse como del hormigueo. Ok. Observa esta forma en que ella asimiló sus vacunas estos últimos años, si hay algún residuo que no sea grato o que no sea parte ya de su cuerpo. No, en un sistema de depuración, aunque hubiera existido después de que su estómago se reestructuró y entró como en este vapor a través de su energía sexual, toda como sustancia, recuerdo de sustancia, estructura celular, asociación en genética o cualquier cosa que hubiera entrado post a su nacimiento, porque así de fuerte fue su limpieza, Ujú. es inexistente en su cuerpo. Ok. Observa si los problemas que, bueno, es que tiene de pareja dependían de esta situación de que ella estaba conectada a la maquinita con este cerecito. Em, sí dependían específicamente de eso, pero en el sentido en el que al final energéticamente se sentía un hombre que se metía con otro hombre y no por el rechazo a esa idea, por la necesidad de Demandar. ubicarse en el rol. Ajá. Ujú. Ok. Entonces, ahora pregúntale a la parte sutil de Reina si tiene algo que decirle a esta parte energética. Sí, le dice, dura y fría son palabras que nos caracterizaron. No seamos frágiles, pero aprendamos también a ser sensibles y cálidas. Ok. Fíjate bien. Aquí hay algo bien importante que entender. La voluntad y la vitalidad de transformar tu vida, Reina, depende de cómo vayas entendiendo y cómo te vayas polarizando en los momentos de tu vida. Entonces, tienes que empezar a entender y a vivir eh, sin supersticiones, sin creencias, en el sentido de apegos a cosas que no te hacen trascender, que no te hacen crecer. Entonces, por último, Nicolás, quiero que empiece a eliminar todas estas declaraciones que ha hecho de contratos, de acuerdos y de limitaciones mentales que ha tenido a través de las supersticiones y de las devociones en su vida. Y dime qué hace. No te oigo, Nicolás. El tema es que todo su aspecto energético es Ajá. como si se expandiera, Ujú, es como si se crearan distintos sentidos de sensibilidad que no existían o que por lo menos no había procesado. ujú. Fíjate que esto del sexto sentido y toda como esta sensación de la mujer es algo que en su superstición no enfocaba en su energía, o sea, no terminaba por asociar, pero termina como por crear, no porque exista un sexto sentido en la mujer, pero sí termina como por estimular toda esta sensación de sensibilidad que le permite juzgar la vida a partir de su experiencia y así poder como no solicitar porque no solicita a nadie, pero así como ir desenvolviendo la trascendencia sin toda esta bruma de creencia, de superstición y como de limitante que el mismo ambiente le propiciaba y que le propició a manos llenas. Ok, entonces ahora vamos a regresar. ¿Listos? Listo. Ok, desconectan de todo y de todo. Y desconectados de todo y de todo, quiero que los dos se sientan fuertes y se sientan generosos con su propia energía. Quiero que empiecen a activar su vitalidad, su voluntad, su fuerza y su deseo.
respiran profundo y cada uno poco a poco va abriendo su campo para llegar a este momento presente dichosos y con ganas de experimentar la vida. Y abriendo, no estoy diciendo de abriendo, sino de quedar abiertos, sino de abrirse a vivir nuevas experiencias. Ahora, respiran profundo. Y a tu ritmo, Nico, abres tus ojos. Nicolás, ¿cómo te fue? Bien. Qué bueno. Muy bien. Reina, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Reina, ¿puedes conectar el micrófono, por favor? Está como que se va a salir y entrar, algo así está diciendo, ¿no? No entiendo lo que me dice. Y fíjate que como que tuvo mala conexión porque se estuvo saliendo en la sesión. O sea, como que se le caía el internet y regresaba, como que se caía y regresaba. Entonces, Te tengo la Reina, ¿tú me grabación. escuchas? Sí, sí la escucho. Ah, ok, ya Sí. te escucho. Reina, ¿sentiste algo durante la sesión? Eh, Sentí algo en el pecho, Ajá, en el seno, ajá, la mama derecha. ok, muy bien. Reina, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Sí, ¿vas a necesitar que cubra tu rostro o no es necesario? sí, que cubra mi rostro. Ok, déjame poner aquí, rostro cubierto. Ok, ahorita nos quedamos en línea. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Reina, por la confianza. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Escríbanme a mi correo electrónico info@irasemahipnosis.com o mándeme un WhatsApp. El número es 52 479 204 4973. Aquí les atendemos. Gracias a todos. Corto la grabación y nos quedamos en línea. Gracias a todos. Bye. Bye bye.